El orgullo te hace creer que eres más o menos de lo que realmente eres. Nos engaña, nos cierra los ojos y nos aleja de la verdad. Pero en Cristo hay una medida justa. Él humilla nuestro corazón y al mismo tiempo nos levanta por su gracia. Entonces, ¿cómo podemos vernos correctamente delante de Dios? ¿Y cómo escapar del engaño del orgullo? Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo, ya la conoces. Esta semana estamos viendo que nuestra verdadera necesidad nos lleva a creer en Cristo. Y creer en Cristo nos lleva a vivir en humildad. Hoy compartimos la primera parte de un sermón por el pastor Rodolfo Rodríguez de la Iglesia Evangélica Misionera Luz del Mundo en La Habana. Vamos a ver que la humildad bíblica no es decir no valgo nada. La humildad es reconocer que todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Si tienes una Biblia, busca Proverbios 26:12 y quédate con nosotros para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a la prédica de hoy por el pastor Rodolfo Rodríguez en nuestra serie Predicaciones desde Cuba. Le invito, puede buscar allí Proverbios capítulo 26, versículo 12, y luego Proverbios capítulo 27, versículo 2. Ahí leemos la palabra del Señor. Y el Proverbio capítulo 26, versículo 12 dice: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Capítulo 27, versículo 2 de Proverbios dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esta mañana vamos a estar hablando sobre un tema que hemos titulado la humildad. ¿Qué virtud más escasa? Ese es el tema de esta mañana, la humildad. ¿Qué virtud más escasa? Hace unos años, en una importante reunión de las Naciones Unidas, un dignatario de cierto país se presentó en la tribuna a la hora de hacer uso de la palabra y llegó vestido de un traje muy elegante, con un porte erguido, un gesto cargado de orgullo, y allí dijo: vengo en representación de mi país, y mencionó al país, y luego dijo: quizá alguno de ustedes se pregunte ¿dónde queda ese país? Pues les voy a decir, mi país está en el centro del mundo, porque el mundo comienza en mi país. El 20 de enero de 2026, otro dignatario poseído de un gran ego, dirigiéndose a su nación y ante la prensa, hizo un largo relato de lo que él considera son sus logros. Y luego de enumerarlos, declaró: nadie antes ha hecho tanto como he hecho yo. Y luego terminó diciendo: creo
que Dios está orgulloso de mí. Esos dos hombres, al expresarse de esta manera, dejaron ver cuán grande es su ego. Uno creyendo que su país es el ombligo del mundo, del cual depende todo lo demás. Y el otro creyendo que él es la excelencia de la humanidad. Quizá usted piensa, esos son dos casos. Pero no es tan así. El caso de estos hombres se repite más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y no solo desde las tribunas públicas. También en el andar por la vida cotidiana, con frecuencia nosotros encontramos muchas personas con un espíritu y actitudes similares. Y tampoco es nuevo. Fíjese, si no es nuevo que la Biblia aborda el problema del orgullo humano desde hace mucho tiempo y con mucha frecuencia en sus páginas podemos encontrarlo. Y en oposición al orgullo humano, la Biblia ahonda en la humildad como una virtud altamente necesaria. Ahora, ¿qué cosa es la humildad? La humildad es una cualidad de la personalidad del ser humano. No es una condición social como muchos equivocadamente consideran, confundiendo la pobreza con la humildad. A veces la gente ve a una persona que económicamente es pobre, y esto se ha hecho muy popular hasta en los medios de comunicación. La gente dice, es que proviene de las capas humildes. Pobreza económica es un asunto. Humildad es otro asunto. La pobreza está vinculada a la economía. La humildad está vinculada a la personalidad. La humildad es una virtud intrínseca del ser humano, de su persona, de su carácter. No es un calificativo económico del entorno social o familiar del que somos parte. Y eso uno lo puede comprobar. Porque hay personas que son económicamente pobres, pero tienen un orgullo muy grande y son engreídas y se comportan altaneras en la vida. Y en el otro sentido, usted se encuentra personas muy ricas económicamente, y dentro hay un corazón humilde, sencillo, noble. Y sus actitudes lo confirman de que realmente son personas así humildes. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, y si puede buscar ahora allí Romanos capítulo 12, versículo 3. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma, la capital del gran imperio, donde la humildad se consideraba una debilidad de carácter y un defecto humano. Así se consideraba en Roma la humildad. Pablo escribe en una dirección diferente a lo que la sociedad de su tiempo consideraba. Y las palabras de Pablo son estas, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y note que Pablo usa la palabra cordura. Y cordura es prudencia, cordura es tacto, cordura es sensatez, cordura es buen juicio. Lo que Pablo está diciendo, nadie se considere de ninguna manera más de lo que realmente es. Nadie piense de sí más de lo que debe pensar, sino que
se analice conforme a una medida justa, con un juicio seguro, con sensatez, de manera que no se piense que es algo más de lo que realmente es. Estas palabras apuntan directo a la diferencia que debían marcar los discípulos de Cristo en su sociedad y también en sus relaciones entre hermanos como miembros de una misma familia de la fe, la familia espiritual. Si usted busca ahí, ahora le invito a que lo analice. En esencia, el apóstol Pablo está apuntando a dos aspectos importantes. El primero, el orgullo de creernos más de lo que realmente somos. El segundo aspecto al que Pablo apunta es la necesidad de una evaluación justa, real, de nuestra propia persona. Y para eso la medida justa no es la que nosotros nos podemos poner a nosotros mismos. Dice él, la medida es la de Dios, conforme a lo que Dios repartió a cada uno. Pablo apela a un concepto personal adecuado, hermanos, hermanas. Su apelación es esa, a un concepto personal adecuado de nosotros mismos, conforme a la gracia, al don que Dios repartió a cada uno. Habla de medida justa, habla en tal sentido que debemos considerar que, y quiero anotar esto, en primer orden, hermano, hermana, cuando uno está frente a esta palabra, tiene que pensar que más alto concepto de lo que somos, bíblicamente eso se llama orgullo. Y bíblicamente orgullo es pecado. Por eso Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El segundo aspecto que está involucrado aquí y al que debemos prestar atención es que menos de lo que realmente somos, eso que se llama una extrema baja autoestima, menos de lo que somos. Si nos consideramos así, entonces estamos disminuyendo la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y debemos considerar eso. Yo debo librarme de creerme que soy más de lo que soy, pero cuidado no sea que en una extrema baja autoestima yo esté disminuyendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso Pablo dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No disminuyamos en nuestro ser la obra que Dios ha hecho. Y un tercer aspecto que quiero relacionar en relación con este pasaje de la Escritura es que debemos cuidarnos de la falsa humildad. Y quizá esa palabra a usted le suena, falsa humildad, ¿qué cosa es eso? Bueno, la falsa humildad no es más que el orgullo disfrazado. Me estoy refiriendo a aquellas personas que cada vez que usted va a tener algún gesto con ellos, enseguida empiezan a decirle, pero si yo no soy nada. Y lo están diciendo por cumplido, no porque lo crean de verdad. A mí no me reconozcan. Y es solo un cumplido. En mí no hay nada de valor. Eso es falsa humildad, y la falsa humildad también es orgullo disfrazado y también es pecado. Por eso es que Pablo está diciendo claramente, nadie se crea que es más de lo que es en realidad, pero luego dice, sino que piense de sí con cordura, conforme, a la medida que Dios repartió a cada uno. Ni más ni menos. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. El mensaje que acabamos de escuchar fue la primera parte de un sermón por el pastor Rodolfo Rodríguez desde La Habana. En el próximo episodio vamos a compartir la segunda parte. Esta primera parte del sermón nos pone frente a un espejo incómodo
La palabra nos confronta con una realidad que muchas veces preferimos ignorar, pero necesitamos escuchar. El orgullo está más cerca de lo que pensamos. No solo en los grandes discursos o en figuras públicas, sino en lo cotidiano, en el corazón humano, en nuestro propio corazón. Y es interesante que la Biblia no trata el orgullo como un defecto menor, sino como un problema profundo. Cuando Proverbios dice que hay más esperanza para el necio que para el que es sabio en su propia opinión, está diciendo algo fuerte. El orgullo cierra la puerta al cambio. El orgulloso no escucha, no aprende, no se arrepiente, ya se considera completo. Ahora, pensemos en esto con honestidad. ¿Cuántas veces, aunque no lo decimos en voz alta, vivimos como si supiéramos mejor que Dios? ¿Cuántas veces defendemos nuestra opinión, nuestra forma de ver la vida como si fuera absoluta? El orgullo no siempre grita, a veces susurra, pero siempre gobierna. Y por eso es tan importante lo que Pablo dice en Romanos 12:3. Él no nos llama a despreciarnos ni a disminuirnos, sino a vernos con cordura, como dice la Reina Valera, o con buen juicio, como dice la NBLA. Es decir, con una evaluación correcta, ni más ni menos, como dijo nuestro hermano Rodolfo. Y ese equilibrio es clave, porque hay dos errores comunes. El primero es el orgullo evidente, pensar que somos más de lo que somos. Pero el segundo, y a veces más sutil, es pensar que somos menos de lo que Dios dice que somos. Y eso también es una forma de distorsionar la verdad. Tenemos que vernos como Cristo nos ve, y Él nos ha dado una nueva identidad. La humildad bíblica no es decir no valgo nada. La humildad es reconocer que todo lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Amén. Y aquí es donde el Evangelio entra con claridad. El Evangelio destruye el orgullo, sana la falsa humildad y nos revela una nueva identidad. ¿Cómo? Pues el Evangelio nos dice dos cosas al mismo tiempo. Primero, que somos más pecadores de lo que queremos admitir. Nuestro orgullo no es un detalle superficial, mi hermano. Es evidencia de un corazón que se ha puesto en el centro en lugar de Dios. Pero segundo, nos dice que somos más amados de lo que podríamos imaginar. Que Cristo vino precisamente por pecadores orgullosos, que Él no vino a salvar a los que se creen suficientes, sino a los que reconocen su necesidad. Mira la cruz. En la cruz no hay espacio para el orgullo, porque allí vemos el costo real de nuestro pecado. Pero tampoco hay espacio para la desesperación, porque allí vemos el amor inmenso de Dios. Y gloria a Dios por eso. Cristo, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, vivió en obediencia perfecta y murió en lugar de pecadores como nosotros. Y esto redefine completamente la humildad. La humildad ya no es simplemente una virtud moral, es una respuesta a Cristo, una respuesta al Evangelio. Es vivir reconociendo, Señor, no soy más de lo que soy, pero tampoco soy menos de lo que tú has hecho en mí. Tengo lo que tengo, y todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que soy es por Cristo. Esto nos libera de la necesidad de compararnos, nos libera de tener que probarnos constantemente, nos libera de vivir centrados en nosotros mismos, porque cuando Cristo está en el centro, mi hermano, ya no necesitamos exaltarnos, ni tampoco escondernos. Entonces, la pregunta que queda para ti es directa. ¿Desde dónde estás viviendo? ¿Desde el orgullo que se exalta o desde la gracia que humilla y levanta? Hoy es un buen día para rendir ese orgullo delante de Cristo, para dejar de confiar en ti mismo y comenzar a descansar en Él. En Cristo encontramos una identidad que no necesita inflarse ni disfrazarse, una identidad firme, verdadera, redimida. Créelo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, por este mensaje que hemos oído. Padre, hoy
Gracias por hacernos ver que en Cristo no tenemos que ser orgullosos, pero a la misma vez, Señor, tu palabra nos humilla y nos levanta, y eso nos llena de gozo y de paz. Así que ayúdanos a descansar en lo que tú has hecho siempre, Señor, a tener una apreciación correcta de quiénes somos en Cristo Jesús. Y Padre, te pido que hoy muchos se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Jesucristo, Señor, para recibir de ti vida y vida en abundancia, perdón para sus pecados, adopción en tu familia, vida nueva. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.